Dios bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da hoy, 9 de junio del 2024. Vamos a seguir con el tema del Espíritu Santo. La vez pasada pues vimos cómo es el bautismo del Espíritu Santo y hoy quiero hablar de la Trinidad. Alguien me decía, bueno, es que ustedes creen en un Dios de 3 cabezas. Realmente necesitamos el tiempo suficiente para poderles explicar lo que son las 3 divinas personas. Sin embargo, quiero leer lo que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 28, verso 19, que a la letra dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3 nombres propios. Cuando nosotros encontramos una coma, estamos entendiendo que es aparte lo que está terminando de decir en la gramática. Y en primer lugar, dice en el nombre del Padre con P mayúscula y coma, y del Hijo con H mayúscula, coma, y del Espíritu Santo con E mayúscula y S mayúscula. Podemos encontrar entonces aquí la manifestación de 3 personas que el mismo Señor Jesucristo nos ha hablado. La Santísima Trinidad, que es el tema de hoy, quiero decirles que Dios se ha revelado como el único y verdadero, el Yo Soy, que existe eternamente y en sí mismo. Pero esta unidad es una unidad esencial a una distinción de personas, como ya lo acabo de explicar. Saber Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Espíritu infinito. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y la palabra infinito es que no tiene fin. Eterno. Indudablemente es un ser de sabiduría, es un ser de poder, es un ser de santidad, es un ser de justicia, es un ser de bondad y de verdad. Usted se da cuenta, cuando hablamos de Jehová, encontramos entonces la palabra que es el nombre propio de que Él le dio al pueblo de Israel, y por reverencia ellos deberían nombrarlo así, y lo leían Adonai. Ese era el nombre que primeramente encontramos y que quiere decir Señor, o Elohim, que quiere decir Dios, y con el tiempo lo producirían el nombre de Yahvé, que hoy traducido también es el Dios eterno, según Jeremías capítulo 10, el versículo 10, nosotros encontramos el resultado del nombre de Yahvé, o Dios, Jehová Dios. En el libro de Jeremías, nosotros vemos cómo el Señor lo revela para el pueblo. Capítulo 10, el versículo 10. Quiero leerlo porque si usted tiene una Biblia, sería importante, sería saludable que lo lea conmigo. No importa qué Biblia tenga, no importa cuál edición tenga, pero dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Así que, mas Jehová es el Dios vuestro. Por esa razón, el pueblo de Israel tenía en mente, y cuando vamos a encontrar más adelante en el libro de Éxodo, ahorita lo vamos a citar, cómo Dios le habla a Moisés. Entonces, es el Dios vivo. Y ahí en el capítulo 3 del libro de Éxodo vamos a encontrar en el versículo 11 al versículo 15 algo importante que quiero que usted lo lea conmigo. Capítulo 3 del libro de Éxodo, y desde el versículo 11 al 15 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado
cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios vuestro Padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Oiga, entonces nosotros encontramos que en un principio Moisés tuvo que ir a Egipto para sacar al pueblo. Por eso, al leer este pasaje, entendemos cómo Dios se declara al pueblo de Israel con ese nombre. Dios se da a conocer, y en la creación y en la historia, nosotros lo hemos visto aquí, podemos encontrar varios pasajes que están, por ejemplo, Josué 3:10, Salmo 19, Oseas 1:10, Romanos 1:19, 1 de Timoteo 3:15, Hebreos 9:14, 10:31. Bueno, tenemos ahí un montón de textos bíblicos que corroboran el pasaje que yo acabo de leer. Así que el yo soy, que es ese nombre con que se dio a conocer, Moisés lo da al pueblo de Egipto y también lo da al pueblo de Israel, según lo que hemos leído. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estamos hablando de un solo Dios. Le dice al pueblo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, podemos encontrar ese relato que Dios le da a los hijos de Israel cuando les da instrucciones para que ellos vayan y adoren a Dios, prediquen, hablen de ese Dios que hoy nosotros estamos hablando. Capítulo 6, en el versículo 4 podemos encontrar este pasaje, y lee de la siguiente manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces queda pues ya explicado este pasaje que les acabo de leer, para que entendamos que nuestro Dios no es un Dios de tres cabezas. Dios es un solo Dios. Usted dirá: bueno, pero ahí nada más nos ha hablado de Jehová. Creemos eternamente y entendemos que Jehová Dios es el mismo, el único, que vamos a encontrar, por ejemplo, en Isaías. Isaías capítulo 43, el versículo 10 y 11 de Isaías, nos narra lo que yo les acabo de explicar en este momento. Capítulo 43 de Isaías, déjenme buscarlo porque es importante que lo leamos. Si nosotros leemos estos pasajes, usted quedará pues más satisfecho. Capítulo 43, versículo 10 y 11, que a la letra dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el único Dios, no hay más Dios. Y si encontramos en los 10 mandamientos, podríamos ver tantas cosas que quiero omitir por el tiempo que nos ha ganado. Pero vean ustedes cómo Jesús lo revela, y ya lo leímos ahí en el libro de Mateo. Leímos el libro de Mateo 28, el versículo 19, cómo Dios manda y da la fórmula del bautismo. Hay una secta por ahí que bautiza en el nombre de Jesús solamente, pero quiero decirles que
nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es la forma o es la fórmula que Dios mandó que nosotros lo hiciésemos. Marcos capítulo 12, encontramos en el versículo 29 de Marcos, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Quién lo está diciendo ahí? Jesús. Jesús te está diciendo que es un solo Dios en el que hemos creído. El mismo Jesucristo está hablando. ¿Y por qué dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Puesto que el Padre es uno, el Hijo es otro. Cuando hablamos de Cristo, encontramos allá, por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 14, vemos cuando Felipe le pregunta a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús les responde y les dice, quisiera leerlo porque en este versículo, el versículo 6, bueno, voy a leerles el 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió y le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Oiga, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conocieses, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo, mire, cómo dice Jesús, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Usted podrá sacar otras conclusiones al respecto, pero hay algo que sí tenemos que entender, que el Señor Jesucristo es el único Dios, es el único Dios que se dio a conocer, que se mostró con su pueblo, con su iglesia, y podemos encontrar tantos pasajes bíblicos en la palabra del Señor donde, por ejemplo, es bautizado Jesús. Encontramos cómo el Señor, cuando se encuentra con Juan el Bautista, cómo el Señor es bautizado, y vemos que Dios habla desde los cielos, ¿no? Jesús, encontramos cómo la vida de Cristo empieza su ministerio, pero antes de eso es bautizado. En el libro de Marcos, Juan, Lucas, encontramos esos pasajes que como Pedro mismo lo testifica, ¿no? Tú eres el Hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios encarnado. Quiero leer un poquito antes de llegar a esa voz del cielo, en el capítulo 1 de San Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces ahí dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Habla de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren por él. Está hablando de Jesucristo. No era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, que es de Jesucristo mismo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús viene a nacer a este mundo, se hace hombre, se humaniza,
Y sigue diciendo el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y vamos a ver cómo Dios hizo todo a través de Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de su pueblo, del pueblo de Israel. Pero ellos no le recibieron. Entonces dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren el Hijo como ya está encarnando, se encarna aquí en la humanidad. Y sigue diciendo el verso 13 y 14, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recordemos que Jesús, cuando María queda preñada o embarazada, no fue por José, no fue por ningún hombre, fue de la gracia divina del Espíritu Santo que posó sobre ella, hizo sombra, y entonces concibió María en la gracia del Espíritu Santo. Y quiero decirles que en ese momento, dice San Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Así que Dios no pudo ser un hombre pecador. ¿Por qué? Porque no fue engendrado por el hombre. Dios se humanizó a través del Espíritu Santo en el vientre de María, pero Dios mismo solamente tuvo un ADN como hombre, porque nació de María la Virgen. Por eso dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego el versículo 1 dice, no, en el principio era el verbo. ¿Y qué verbo? Y el verbo era con Dios. O sea, Jesús estaba con su Padre. Y el verbo era Dios, el mismo Cristo era Dios. Este era en el principio. Y por eso dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, de amor y de verdad. Oiga, hay tanto como comprobar en la encarnación de Cristo, que no estoy hablando precisamente de esa encarnación, sino que estoy leyendo cómo el Padre habita por sí como un solo Dios, pero que el Padre a través de Jesucristo, su Hijo, que lo envió a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, se tuvo que encarnar, tuvo que encarnarse y tuvo que ser lo que fue. Entonces, Juan el Bautista da testimonio de él. En el versículo 19 dice, este era el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ahí está testificando Juan de aquel que un día vendría, y por el mismo Juan el Cordero de Dios sería bautizado. Vean ustedes el verso 29. Dice Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocí, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan y dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Ve, ahí está ya el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad. Y dice, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio
de que este es el Hijo de Dios. Entonces, como usted puede encontrar en estos pasajes, Dios, Jesucristo, es el mismo Padre. Dice, yo y el Padre uno somos. Por eso, cuando leemos la palabra del Señor, lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 13, como el mismo Padre da testimonio de su Hijo. Y quiero que comprenda esto. Estoy a la ligera, tengo tantísimos textos bíblicos que darles, pero vea lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, o sea, por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia, es decir, la ley. Entonces le dejó. Mire lo que dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, no del cielo, de los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, como usted está viendo acá, encontramos la gran diferencia. No voy a hablar la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo y la obra del Padre, para que usted vea la gran diferencia que existe entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Es probable que usted tenga algunas dudas. Anótelas. En el próximo mensaje, si gusta mandarme allí en mi correo, pues hágalo, y con mucho gusto le vamos a estar aclarando todo lo que no puedo explicarles en este momento. Ya ve que estamos al aire y es un poco tiempo que tenemos para poderles enviar este mensaje. Hay que conocer el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a tener unos eventos en la iglesia y vamos a estar hablando acerca de todo el tema, desde la creación que Dios hizo en el huerto del Edén. Desde ahí vamos a ver desde la creación, desde Génesis 1:1, ¿no? Entonces vamos a hablar de la presencia del Espíritu Santo. Desde cuando estaban en el huerto, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si usted se da cuenta, está hablando en plural. Ahí se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el hombre quiso llegar al cielo y se construyó la torre de Babel, dice, descendamos y confundamos. Siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a trabajar juntos. No hay nada que se haga por sí mismo. Mire, todo tiene su espacio y todo tiene su momento. Nosotros, los seres humanos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Un día este cuerpo será glorificado. De hecho, al morir se va al polvo donde fue tomado. Pero como ya explicamos anteriormente en otros mensajes, cómo el hombre interior debe crecer, porque es el hombre espiritual, pero el hombre exterior, que es esta carne, este cuero, este cuerpo, se va envejeciendo y se va desgastando, dice Pablo, cada día. Pero habrá un momento donde seremos arrebatados, dice 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Y Pablo explica en 1 Corintios capítulo 15 cómo es la transformación, cómo es la muerte de la materia, de los seres vivos, pero cómo es necesario que este cuerpo sea glorificado, porque en el reino celestial no entrará la sangre ni la carne, nada corruptible. Entonces es necesario que el hombre pueda tener conciencia de que hay un alma, hay un ser espiritual
el cual va a entregar cuentas en aquel día cuando tenga que presentarse ante Dios. Y entonces no quiero, ni Dios quiere, que usted quede fuera del libro de la vida. Habrá un libro, dice Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 20, 21 y 22, pero el capítulo 21, que habrá un libro, el libro de la vida, donde van a estar inscritos los nombres de todos aquellos que tendrán parte en el reino celestial, y los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida estarán en el libro de la muerte, donde serán lanzados al lago de fuego. Así que usted tiene que reconocer que hay una parte espiritual en su vida, porque cuando Dios lo hizo, le dio un soplo de vida, ese espíritu que se regresa a Dios cuando uno se muere, este cuerpo que se va al polvo, y el alma que tiene que entregar cuenta delante de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que moran hoy en día acá. Culmino. El estado líquido, el estado físico del agua se encuentra gaseoso, líquido y sólido. Es la misma agua. Cuando es gaseoso no se ve, se siente pero no se ve el vapor que sube. Cuando es sólido, pues un pedazo de hielo, la nieve, lo podemos comer, tocar, palpar y hasta golpear. Cuando es líquido, la que nos sacia la sed, con que nos bañamos, y usted sabe lo que sirve el agua, para qué lo usamos. Así es Dios. No estoy diciendo que Dios es así como el agua. Estoy poniendo un ejemplo. Si Dios estuviera aquí en persona, como está en los cielos, no soportáramos su presencia, porque somos materia. Pero tenemos que ser espirituales para poder estar con Él, porque así dice la Biblia: Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo moran con nosotros de una o de otra manera. Quiero dar gracias a Dios. Si usted tiene dudas, le invito a investigar, a leer, a meterse más. Voy a dar gracias por habernos escuchado y visto, y que el Señor tenga misericordia y bendiga su vida. También quiero elevar una oración a cargo de mi hermano David Cortois, que ha estado bastante enfermo, internado, y que yo sé que Dios está haciendo una obra maravillosa en su vida. Esperamos poder convivir con Él y estar con Él pronto. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por esta palabra que me has permitido darle a tu pueblo que nos escucha, que nos ve. Señor, que ellos puedan entender que tú eres un Dios que se ha compadecido de nosotros y ha tenido complacencia de mandar a su propio Hijo para morar con nosotros, y que al morir Él en la cruz del Calvario y ser resucitado, enviaste tu Espíritu Santo en presencia de ambos para estar con nosotros hasta que tú vengas por tu pueblo, por tu iglesia. Ahora te pido, Señor, por mi hermano David Cortois. Tú sabes la situación que está pasando en el Hospital Gómez Maza. Señor, permite que tu hijo pueda desaparecer ese mal de su cerebro, Señor, de ese derrame que sufrió, pueda ser sanado para la gloria de tu nombre. Y creemos que vamos a estar platicando como tú te place, Señor, con tus siervos, con tus hijos, y podamos ver tu gloria manifestada en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, también te pido por el pueblo que me escuche y me ve. Bendícelos, guárdales. Muchas gracias, y a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén y amén. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. De mi gran rey, a gozar yo de la gloria al santo umbral. Mis gavillas llevaré, son las almas del mortal, que por gracia de Manuel logré llevar. Ven mi siervo bueno y fiel, haz
sobre poco fuiste hallado, siempre fiel. Sobre mucho te pondré a gozar conmigo, ven, y en la gloria eternamente moraré. Siervo bueno y fiel, así me dirá Emmanuel. Sobre poco fuiste hallado, siempre fiel. Sobre mucho te pondré a gozar conmigo, ven, y en la gloria eternamente moraré. Sobre mucho te pondré a gozar conmigo, ven, y en la gloria eternamente moraré.